Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre una corriente del derecho, una corriente filosófica del derecho, que se llama el positivismo. Ya tengo un video en mi canal hablando sobre el naturalismo, que diríamos que algo así como el bien, el mal, la luz, la oscuridad, así como que ese dualismo. Si lo traspolamos al derecho, diríamos que esa dinámica de uno y contra son el naturalismo y el positivismo, no porque sean corrientes que, vaya, sean enemigas o así tal cual, pero el naturalismo tiene unos planteamientos y el positivismo prácticamente rechaza o busca ir en contra de alguna forma de esos planteamientos del naturalismo, por lo que pues sí se vuelven un tipo como luz y oscuridad, bien, mal, Jedi, Sith, bueno, brujas buenas, brujas malas, pues, ¿me entienden, no? Entonces, naturalismo ya lo expliqué, de hecho es la corriente filosófica más antigua del derecho y el positivismo es el que les voy a explicar en este video y les voy a explicar, bueno, cabe aclarar que hay muchas corrientes del positivismo, yo les voy a explicar las dos que yo considero las primigenias, las que iniciaron con esta forma de entender al derecho y voy a terminar con un personaje que es muy conocido dentro del derecho, que es algo así como nuestro Charles Darwin, es algo así como nuestro Isaac Newton, que pues se llama Hans Kelsen, básicamente. Entonces vamos a ver el positivismo y algunas de cómo fue evolucionando y estas corrientes. Les recomendaría, así si tienen tiempecito, ver el video de naturalismo para que entiendan un poquito la continuación con esto que es el positivismo, porque pues básicamente el positivismo nace como una, no tal cual, pero sí de alguna forma como una reacción al naturalismo. A ver, ¿cuáles son las principales características de esta forma de ver al derecho? ¿Cuáles son sus principales elementos de esta corriente del derecho? Para empezar, el naturalismo, si lo recuerdan y si no, pues se los digo de rápido, naturalismo plantea que hay algo que es el derecho natural, que todos los seres humanos lo podemos conocer, ya sea por la fe, ya sea por la razón, y que a través de ello es que nosotros generamos las leyes humanas, básicamente, ¿no? El derecho para el positivismo se va a alejar de todo eso. El positivismo dice, a ver, el derecho para poder ser estudiado, para poder generar una ciencia del derecho, tenemos que ver al derecho simplemente como algo que es, lejos de si es justo o injusto, lejos de toda perspectiva moral, simplemente hay que estudiar a la norma jurídica como norma jurídica, no nos interesa si la norma establece cosas buenas, cosas malas, cosas justas, cosas injustas, no nos importa. Solamente nos importa que la norma sea como debe de ser. El positivismo también plantea que el Estado entendido como esta sociedad políticamente organizada en un territorio, el Estado entendido como el Estado moderno, el Estado es la única y principal fuente del derecho, es decir, aquí ya no está esta cuestión de que el derecho viene de Dios o el derecho viene de la naturaleza o el derecho viene de la moral, no. Aquí simplemente dice, a ver, hay algo que se llama Estado, el Estado es una sociedad que está políticamente organizada en un territorio y ese Estado, para poder legitimarse, para poder existir y para que tenga vida, necesita del derecho, entonces el Estado crea el derecho. Es este concepto que hoy en día conocemos como Estado de Derecho. Existe el Estado, crea el derecho para poder legitimarse y a su vez el derecho crea el Estado. Es una dinámica binaria, bueno, no binaria, sino eh, recíproca. Yo te creo y tú me creas. Yo te legitimo y tú me legitimas, básicamente. Entonces, aquí es donde van a hacer esta idea. El positivismo también les plantea que solo hay un derecho y es el derecho positivo. No hay derecho natural, no hay derecho eterno, no hay derecho a nada. Solo hay un derecho y es la norma escrita, es el derecho que está positivo. ¿Por qué se le dice positivismo? Bueno, ah, mm, quiero imaginar que saben, pero si no se los cuento, en el siglo XIX, bueno, un poquito antes, es que, bueno, son dos ideas, vamos por la primera. Ustedes saben que existen las ciencias, por ejemplo, la física, la biología, la química, lo que llamaríamos las ciencias exactas. Estas ciencias no nacen, pero su principal boom, su gran desarrollo, fue más o menos siglo XVI, siglo XV, XVI por ahí, con un poquito a final del Renacimiento, inicio de la época moderna, del Estado moderno. Y, por ejemplo, tenemos a Copérnico, a Isaac Newton, todos estos fulanos
que lo que hicieron fue alejar el conocimiento del empirismo, alejar al conocimiento de esto de, pues con la experiencia voy aprendiendo, sino establecer un método científico, una forma de generar conocimiento, que pues es básicamente la ciencia, ¿no? Entonces, esas ciencias exactas, pues no, a partir de que se desarrollaron y fue este boom, pues nunca nadie tuvo tela de juicio de que pues eran ciencias, ¿no? Uno decía la ciencia de la física y pues decías, pues claro, la física es una ciencia, incluso hoy en día es así. Pero ¿qué pasa? Que en el siglo XIX, precisamente, 18, 19, por ahí más o menos, pero más en el 19, hubo un ánimo de las personas que estudiaban disciplinas sociales de querer hacer estas disciplinas sociales una ciencia también. Recordarán, y si no recordarán se los cuento, había un fulano llamado Augusto Comte, Comte, como le dicen Augusto Comte, que él se enfocó en el estudio de la sociedad, lo que llamaríamos hoy en día la sociología. Y él precisamente quería hacer el estudio de la sociedad, el estudio del individuo en sociedad, lo quería volver una ciencia, así como las matemáticas, así como la física, así como todo esto. Quería establecer incluso un método y todas estas cuestiones. Entonces, a partir de que Comte inicia esta tendencia de que lo social se vuelva ciencia, a partir de una corriente llamada positivismo. De hecho, Augusto Comte es el exponente del positivismo y el padre de la sociología. Pues las demás disciplinas sociales dijeron, ah, pues mira, si la sociología la quieren volver ciencia o al estudio de lo social lo quieren volver ciencia, pues también el estudio de esto y del otro, de lo social, vaya. Entonces, en esta época empezaron a decir, oigan, ¿por qué si hacemos el estudio de la sociedad lo hacemos ciencia? ¿Por qué no el estudio del derecho también lo hacemos ciencia? Entonces, por esa razón, hablamos del derecho positivo, porque pues se influenciaron por el positivismo de Augusto Comte y dijeron, a ver, hay que hacer del derecho un estudio también científico, que sea una ciencia del derecho. Ya hay un video en el canal donde les explico sobre si el derecho es ciencia o no es ciencia, pero bueno, entonces, por eso es que el positivismo, el ius positivismo dice solo hay un derecho y es el derecho positivo, porque busca hacer del derecho una ciencia similar a la física, la química, una ciencia del derecho. Y finalmente, otro postulado del ius positivismo es que el lenguaje es la forma en que uno expresa el derecho. Por lo tanto, vamos a ver que hay visiones del positivismo que buscan desentrañar el sentido del derecho, porque yo creo que hasta a ustedes les pasa, ustedes a veces leen las leyes, leen normas jurídicas y no se entienden, están planteadas de una forma muy rara. Entonces, el positivismo nos dice, para conocer el derecho, no basta leerlo, no basta tenerse a lo literal, sino que hay que interpretarlo. Entonces, estos son los cimientos del positivismo. Les voy a explicar qué perspectivas hay. El positivismo empieza con una corriente, digamos una subcorriente, que se le conoce como el positivismo estructuralista. ¿Por qué el positivismo estructuralista? Porque, bueno, todas estas visiones del derecho buscan entender al derecho dentro de su posición en la estructura del Estado, es decir, buscan entender cuál es el papel, cuál es la función que desempeña el derecho dentro de la estructura del Estado. Para empezar, tenemos a la visión más antigua del positivismo, que es la exégesis francesa. Bueno, pregunta que yo espero que ustedes se contesten cuando vean el video, pero bueno, espero que sepan y que estemos todos de acuerdo que la época contemporánea, lo que llamamos la época contemporánea en la historia o el Estado contemporáneo, empieza con la Revolución Francesa en 1789. Bueno, pues precisamente no es coincidencia que la primer corriente del positivismo sea en Francia, que sea la exégesis francesa. Se da la Revolución Francesa, viene este boom de derechos del hombre, del ciudadano, de la mujer, de la ciudadana, se da toda esta cuestión de derribemos al Estado absolutista, arriba la República, arriba la libertad, y pues sale mal, básicamente, y llega un sujeto de pequeña estatura, bueno, según dicen, que se llama Napoleón, que se vuelve emperador, y Napoleón, aunque era un emperador, tenía una visión bastante legal, tenía estudios incluso jurídicos, tenía una visión de hombre de Estado, de estatista, y en ese sentido empieza a producir derecho, sobre todo derecho codificado. Napoleón es muy famoso porque tiene su código civil, su código de comercio, bla, 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 ¿no? Entonces, en esta época es donde empiezan a surgir personas que estudian este derecho o esta forma en que el derecho están haciendo, ya no como un capricho de un rey, sino como la visión de un estatista en el seno de un estado, tal cual. Entonces, surge la escuela de la exégesis francesa. La exégesis francesa no se centra en crear una teoría del derecho, es decir, no busca establecer postulados que nos expliquen lo que es el derecho en todo tiempo y en todo lugar, sino que más bien busca
la dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? La interpretación del derecho, es decir, en la forma en que uno entienda la norma jurídica, la forma en que te aproximas, entiendes y digieres al derecho. ¿Y cómo nos decía la exégesis francesa que había que hacerlo? Bueno, la exégesis francesa nos decía que la única fuente del derecho es la ley y el juez simplemente debe de aplicarlo y curiosamente no debe de interpretarlo. Es algo muy chistoso porque está surgiendo incluso hoy en día en mi país, en México, que la exégesis francesa buscaba entender al derecho, pero no buscaba entenderlo sin interpretarlo. Lo que hacían era proponer un método literal de entender a la norma. Es decir, la exégesis francesa es conocidísima porque lo que hacían los exégetas, es decir, los miembros de esta escuela de la exégesis francesa, lo que hacían era decir, a ver, Código Civil de Napoleón, el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Ah, pues entonces, tal cual literal, el matrimonio es una institución de un hombre y una mujer. O sea, la exégesis francesa es súper mega literal. O sea, ellos no dan lugar a que tú digas, híjole, es que esta palabra puede entenderse. No. Si la ley dice eso, pues la ley dice eso y no hay lugar a otra interpretación. Pero curiosamente, el desentrañar a la norma a partir de un sentido literal, pues es una interpretación. O sea, es chistoso porque buscaban no interpretar, pero en su búsqueda por no interpretar terminaban interpretando porque lo hacían literal. Entonces, si quieren recordar a esta escuela, recuerden que la exégesis francesa era literal. O sea, la única fuente del derecho es la ley y la ley hay que tomarla literal. No hay que darle vueltas, no hay que darle nada, ¿no? Esa es la primer subcorriente. Después tenemos a la pandectista alemana o también conocida como la escuela histórica alemana. Su principal exponente es un señor llamado, o sea, apellidada Savigny, y la escuela pandectista alemana establece no a la ley, sino establece a la doctrina como fuente del derecho. Si me preguntan, Yeyo, ¿qué es la doctrina? Bueno, la doctrina es básicamente el trabajo que hacen los grandes pensadores, los grandes juristas, los conocedores del derecho, de tomar una ley y escribir sobre la ley. Han visto de seguro, o si no, busquen ahí, por ejemplo, tratados sobre el derecho civil o o libros sobre derecho penal o derecho del trabajo. Todos los libros que vende básicamente Porrúa, Tiralo Blanche, o sea, todos los libros que hacen los profesores, los juristas, los catedráticos del derecho, eso es la doctrina. La doctrina consiste en que yo tome una ley y la explique y la interprete y la exponga. O sea, que por ejemplo yo agarre el Código Penal y me ponga a decir lo que quiso decir el legislador en esto es esto porque tal, o sea, es un estudio académico, sí, un estudio académico que se hace del derecho. Entonces, la panectista alemana dice, para conocer al derecho hay que atender a lo que los expertos escriben sobre la norma. Y muy interesante, nos dice que la forma en la que los doctrinarios, los académicos, entienden al derecho es a partir del espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo se va a entender como el desarrollo histórico de una nación, de un pueblo. Lo cual básicamente por eso se le llama la escuela histórica, porque nos dice, a ver, ¿quieres conocer al derecho? Conoce la historia de un pueblo. Es por eso que en las carreras del derecho o en la carrera de derecho se va mucho de la mano la historia con el derecho, porque la historia hace al derecho y el derecho también hace a la historia. O sea, tú puedes conocer la historia de un pueblo a partir de conocer su derecho, pero también puedes conocer al derecho a través de la historia. Entonces, es muy interesante esta visión que nos otorga la pandectista alemana porque se aleja de lo moral, no le interesa si es justo o injusto el derecho, simplemente dice, ¿quieres conocer el derecho? Conoce la historia del pueblo que generó ese derecho, pero también puedes conocer a la historia de un pueblo y vas a entender el porqué de su derecho. Y es lo que hoy hacemos, ¿no? Por ejemplo, decimos, a ver, la Constitución de Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ah, pues podemos conocer, leer esa constitución y decir, ah, entiendo que el pueblo mexicano vivió una revolución, esto y el otro, pero de igual forma podríamos decir, hay que estudiar la historia de México y vamos a entender por qué tenemos una constitución como la que hoy tenemos. Entonces, es una visión muy interesante. Después tenemos otras dos visiones del positivismo, que ya es estructuralista también, que es primero la jurisprudencia de conceptos, que esta va muy de la mano con un video que ya hice en el canal, porque la jurisprudencia de conceptos nos dice, ¿quieres conocer al derecho? Hay que hacerlo a través de los conceptos. Ellos buscan hacer una teoría del derecho, estudiar la estructura del derecho a partir de los conceptos jurídicos fundamentales. Es decir, la jurisprudencia de conceptos dice,
Para entender a la estructura del derecho, para hacer una teoría del derecho, hay que estudiar los conceptos que hacen que el derecho sea el derecho y no sea otra cosa. Conceptos como sanción, derecho subjetivo, deber, todos esos que ya tengo un video en el canal sobre ello. Esa es la jurisprudencia de conceptos, conocer a la estructura del derecho, conocer al derecho a partir de sus conceptos. Después tenemos la jurisprudencia analítica, que es una corriente de Jeremy Bentham, es una corriente inglesa, y la jurisprudencia analítica nos dice o establece que el derecho se forma a través de mandatos, es decir, a través de lo que el titular de la soberanía expresa que debe de ser. Y esto pues es una visión que hoy en día tenemos. Hoy en día, por ejemplo, decimos el primer mandatario, la primera mandataria para referirnos al titular del Poder Ejecutivo, es decir, al presidente o a la presidenta, porque la jurisprudencia analítica entiende al derecho como un mandato que hace el titular de la soberanía para que se cumpla una determinada conducta. Es decir, es una visión un poquito como contractualista, como de yo que soy el titular de la soberanía, en este caso vamos a decir el pueblo que es el titular de la soberanía, mandato que se realice determinada conducta y eso lo expreso a través de la ley. Y por eso se dice, por ejemplo, hoy en día que el presidente, la presidenta, es la primera mandataria, porque es la primera persona que debe de cumplir lo que el titular de la soberanía le ordena que haga. Esto es el positivismo estructuralista. Busca entender al derecho a partir de la posición que ocupa en la estructura del Estado. Busca entenderlo a partir de su estructura, de su forma. Ahora bien, tenemos otra subcorriente que es de las primeras que surge, que es el positivismo funcionalista. El positivismo funcionalista, a diferencia del estructuralista, el positivismo estructuralista, recuerden, busca entender al derecho a partir de la estructura que ocupa y a partir de su estructura formal. El positivismo funcionalista, por otro lado, busca entender al derecho por la función que desempeña. ¿Cuál es el fin que persigue el derecho? ¿Qué objetivo persigue? ¿Sobre qué va? Y aquí tenemos tres escuelas importantes. Primero, la jurisprudencia de intereses, que nos dice que el derecho, más allá de cualquier norma, es la expresión de intereses sociales. Es decir, la jurisprudencia de intereses nos dice, detrás de todo el derecho hay un interés. Detrás de toda norma hay un interés. O sea, la ley no existe porque sí, la ley no existe gratuitamente, sino que detrás de cada ley hay un interés. Y así podríamos decir, hay una ley federal del trabajo porque había un interés social de que se regulara el trabajo. Hay un código penal federal porque hay un interés social de que se regulen los delitos. Es decir, las normas expresan los intereses de una sociedad. Esto es lo que plantea la jurisprudencia de intereses. Después tenemos la jurisprudencia sociológica, que básicamente es las teorías marxistas del derecho, lo que plantea Karl Marx sobre el derecho. La jurisprudencia sociológica nos dice que el derecho es una creación del Estado para reprimir digamos, no al proletariado, pero sí al cuerpo social que está subordinado por una relación de poder. La jurisprudencia sociológica es el derecho, es esta creación que hace el Estado represor para mantener al reprimido reprimido. Es decir, hay alguien que ostenta el poder y crea el derecho para legitimar su poder y mantener oprimido al que siempre ha estado oprimido. Es una visión del derecho que pues hay muchas personas que lo respaldan, sobre todo el anarquismo, el marxismo, estas teorías que diríamos de izquierda, ven al derecho como un método de represión del Estado. Después tenemos a la Escuela de la Libre Investigación Científica, que se llama así la Escuela de la Libre Investigación Científica, porque plantea que el derecho tiene que ser un espacio, una ciencia que permita la libre interpretación de las personas. Es decir, a diferencia de la exégesis y todo esto, la Escuela de la Libre Investigación Científica nos dice, el derecho hay que interpretarlo y tiene que favorecerse la libre interpretación, que cada quien lo interprete como más lo entienda, como más lo dijera, como más le parezca. Totalmente contrario a lo que planteaban las primeras escuelas, ¿no? Entonces, estos son los positivismos funcionalistas. Y finalmente, el mayor personaje, así si tú dices, ¿quién es el mayor y positivista de la historia? ¿Y quién es casi casi nuestro Isaac Newton, nuestro Charles Darwin, nuestra Marie Curie? Hans Kelsen. Hans Kelsen hizo muchos tratados, pero el más famoso es la teoría pura del derecho. Hans Kelsen quiso ser el Augusto Comte del derecho, quiso hacer del derecho una ciencia y establecía que para que el derecho fuera ciencia era necesario seguir dos elementos fundamentales. Primero, pureza metódica. Para estudiar al derecho hay que partir de que el derecho es norma. No es moral, no es historia, no es antropología, no es nada. El derecho es norma, punto. Segundo elemento,
Principio de imputación, el principio del deber ser. Hans Kelsen nos decía que al derecho había que estudiarlo Hans Kelsen entendía así al derecho. Hay dos mundos, hay dos esferas. El ser, la realidad, lo que es, y el deber ser, lo que se supone que tiene que ser, lo que el derecho plantea. Para hacer una ciencia del derecho, no hay que fijarnos en lo que es, en el ser, sino que hay que fijarnos en lo que debe de ser, en lo que tendría que suceder. Y en ese sentido, Hans Kelsen nos dice que el derecho es el orden coactivo de la conducta humana. Es decir, el derecho es esa hipótesis, ese deber ser que nos plantea cómo tiene que ser la conducta humana. Y nos dice Hans Kelsen, para hacer una ciencia del derecho, nos quedamos en lo que debe de ser, estudiamos esas normas libres de valores, libres de moral, libres de conceptos subjetivos como justicia, y nos centramos en un criterio que es la validez de la norma jurídica. ¿Quieres hacer una ciencia del derecho? Céntrate en estudiar si la norma jurídica es válida o no. Y la validez se va a dividir en dos ámbitos: validez material, validez formal. Validez material es que el contenido de la norma jurídica sea concordante con el sistema jurídico. Validez formal, que la norma jurídica derive de una norma que la faculta a existir. Y a partir de esta teoría de la validez surge la famosa pirámide de Kelsen, que no era de Kelsen, se la copió a un señor llamado Engel, perdón. Y a partir de esto Hans Kelsen dice, toda norma deriva su validez de una norma superior, de otra norma que la legitima. Y así, por ejemplo, los reglamentos nacen de las leyes y las leyes nacen de la Constitución. ¿Y la Constitución de dónde nace Hans Kelsen? Él dijo, la Constitución nace o deviene de una norma hipotética fundamental. ¿Cómo? Sí, vamos a suponer que hay una norma que es suprema, que es la cúspide de la pirámide, y esa legitima que exista todo lo demás. Entonces, su teoría pura del derecho pues ya no fue tan pura porque terminó recayendo en algo abstracto, en algo que no existe, en algo un poquito como muy filosófico, casi casi naturalista. Pero bueno, Hans Kelsen ese era su deseo: entender al derecho como lo que debe de ser y para estudiarlo a partir de su validez material formal en esta visión, en esta escala de la jerarquía normativa, de que todo dependa de su pirámide, digámoslo así. Entonces, este es el positivismo. Les dejo las visiones que vimos, el estructuralista, el funcionalista y pues a Hans Kelsen. Si quieren estudiar más sobre esta corriente de pensamiento del derecho, les dejo estas fuentes de referencia o también pueden consultar las fuentes originales, lean la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, lean sobre Savigny, la escuela histórica, lean a Jeremy Bentham, tiene muy buenos libros que van a entender la perspectiva que estos autores tenían dentro del derecho. Pero bueno, yo les dejo esto si quieren la versión resumida y un poquito más aterrizada a nuestra forma de hablar, de entender al derecho. Y sin más por el momento, pues hasta aquí llegaría este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.